es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Antemano a Cableva TV por estos espacios de la historia, la cultura y el arte de nuestro bello pueblo de Ubaté. Nuestro enfoque, investigación, realización y trabajo está dirigido a defender la parte que nos encomienda la cultura de nuestro municipio en todos sus ámbitos, desde todos los aspectos, y propendemos por defender, divulgar y acentuar la importancia que tienen estos temas. Muchas gracias al director de Cableva TV, don Aurelio Mancera, por estos espacios de la cultura. Hoy tenemos un programa muy especial, muy importante para nuestro entorno. Vamos a hablar a manera de síntesis, como lo dice el programa, acerca de nuestros niños y jóvenes en condición de discapacidad. Tenemos una invitada muy especial, la licenciada Elizabeth Guzmán. Ella es licenciada en Educación Especial, especialista en dificultades de aprendizaje, hizo una maestría en Neuropsicología y Educación y ha hecho estudios en aprendizaje y conducta. Nos alegra mucho gusto, licenciada Elizabeth, tenerla aquí en nuestro programa y sé que nos va a ser de mucho alimento esta información y sapiencia que usted nos va a brindar. Bueno, damos la bienvenida pues a la licenciada Elizabeth Guzmán y con la seguridad de que nos arrojará luz sobre una cantidad de inquietudes que tenemos. Bienvenida. Bueno, Elizabeth, en primer lugar y para que nuestros teleaudientes entiendan de qué estamos hablando, yo quisiera que nos ilustrara un poco sobre qué significa un desarrollo en condiciones normales, entre comillas, ¿no? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación. Bueno, cuando hablamos de desarrollo estamos teniendo en cuenta unas normas, unos estudios que se han hecho a nivel internacional y a nivel nacional y se toma como un desarrollo normal los tiempos, habilidades, desarrollos que un niño o una persona en el transcurso de su vida van teniendo dentro de las edades que se han estipulado para ese desarrollo. Se habla de normalidad, ¿por qué? Porque el porcentaje de personas que desarrollan ese tipo de destrezas está en un alto nivel. Y muy pocos se salen de los parámetros y eso es lo que nosotros ya hablamos, que esas personas que se salen dentro de esos parámetros de escalas estarían dentro de un desarrollo más lento o un desarrollo que no se va a dar. Dentro de ese desarrollo, pues obviamente estamos diciendo que hay unas categorías o unos espacios donde cada persona va desarrollando habilidades en diferentes áreas, ya sea el lenguaje, ya sea la cognición, la motricidad, la parte social y la parte afectiva. Bueno, quiere decir esto que cuando hablamos de personas en condiciones de discapacidad, no estamos hablando de unas personas estándares que tienen un problema nomás, sino estamos hablando de diversidad
de desarrollos que generan diversidad de problemas. ¿Nos puede usted ilustrar acerca de los diferentes modelos o posibilidades de discapacidad que se puedan presentar? Ok, en este tema de condición de discapacidad hemos avanzado mucho desde que se han investigado diferentes formas de aprender y del desarrollo humano, y se ha tratado de hacer diferentes clasificaciones. Eso depende obviamente de los autores, pero casi siempre hablamos que hay condiciones de discapacidad que incluyen lo sensorial, condiciones de discapacidad que incluyen la parte cognitiva, la parte motora, la parte socioemocional, y estas condiciones obviamente incluyen una serie de características que hacen que una persona tenga unos aprendizajes y unas habilidades diferentes a la mayoría de las personas. ¿Qué nos indica eso? Que la condición de discapacidad ya la hemos sacado del concepto de enfermedad. Antes se consideraba que una persona en condición de discapacidad estaba enferma. Hemos avanzado muchísimo en la parte conceptual y hemos avanzado muchísimo en el entendimiento de que cada persona es única, y al ser única es diversa. Al ser diversa quiere decir que no todos aprendemos y desarrollamos las habilidades en el mismo momento, con las mismas condiciones y bajo los mismos parámetros. Entonces esto nos da como una visión diferente actualmente, y nos damos cuenta que no necesariamente la normalización es lo que se está buscando en la actualidad. Esto nos lleva a un problema educativo, que es el intento de las instituciones de desarrollar sus programas de formación desde una intención de homogeneizar. Es decir, pensar que todos los niños pueden comenzar el programa de ciencias o el programa de desarrollo del lenguaje, y que dentro de un mes ya tienen que ver unos contenidos, y que al final de ese mes todos los niños que comenzaron el 20 de febrero tienen que estar en los mismos desarrollos el 1 de marzo. Entonces, ¿cómo es ese problema con el tiempo? Es decir, ¿qué tiene que ver las personas en condiciones de discapacidad con el manejo del tiempo? Bueno, yo creo que tocamos una fibra bastante sensible. En ese sentido, pienso que como humanidad hemos avanzado en entender que la diferencia hace parte de la humanidad, que cuando nosotros queremos, utilizando tu palabra, homogeneizar, las cosas no nos salen tan bien, porque cada niño, cada persona es totalmente diferente, así haya crecido dentro del mismo núcleo familiar y dentro del mismo contexto. Específicamente en la parte educativa, creo que Colombia siempre ha tratado de ir como a la par de los avances a nivel internacional y de lo que mandan de pronto algunas organizaciones expertas en la materia. Y es que los tiempos no pueden ser igual para todos, haya o no haya una condición de discapacidad. Todos los niños aprenden de una forma diferente. Por eso dentro de nuestra ley de educación, por eso dentro de nuestros decretos y de nuestras leyes, se habla mucho de atención a los ritmos y diferencias individuales. Cuando nosotros hablamos que todos los estudiantes tienen ritmos y diferencias individuales, la condición pasa a un segundo plano, porque ahí entraríamos a mirar que no se pueden trabajar currículos estándares, que cada institución educativa a partir de su PI tendría que adaptar los currículos, pero también tenía que adaptar los tiempos, las metodologías y las didácticas, porque el fin de la educación es desarrollar una serie de habilidades y
destrezas que le permitan a cada ser humano desenvolverse y ser competente. Y la competencia depende de lo que tú como persona quieras y tu contexto como persona te pida. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero los tiempos tienen que ser diferentes, tiene que cambiar el tiempo dentro de la escolaridad, pero desafortunadamente nos debemos a una ley. Sí, las características y las personalidades son distintas. Si los seres humanos, seamos discapacitados o no, la personalidad es única. Las soluciones son diferentes y los enfoques deben ser como personalizados, que es una parte difícil a nivel social. Por ejemplo, en la relación social frente a los niños, a esta población vulnerable, pues estamos superando en ciertas medidas algunas taras o algunos prejuicios. Considero yo que ya están como decía la doctora, a la voz pública de que la discapacidad como tal no es una enfermedad. Entonces uno mira siempre a un niño, cuando ve a cualquier niño, tiene una consideración, un prejuicio de que no hay que tocarlo, no hay que mirarlo como un inocente, como un niño que dale caramelos, como otro ser que está en otra condición cuando realmente no lo es, ¿sí? Es un niño en discapacidad y el niño entiende y el niño sabe la relación que hay intersocial. Ellos entienden y comprenden, a no ser que sea una extremidad, extremadamente grave lo que él tenga en su parte cognitiva. El afecto vida, el afecto familiar, no sé, doctora, ¿nos pudiera explicar eso? Esas relaciones que hay que manejar, ¿cómo serían? Bueno, las relaciones socioafectivas son parte fundamental de todo ser humano. La historia nos ha mostrado cómo el ser humano requiere de una comunidad, es un ser social por naturaleza, y que los primeros aportes a un desarrollo siempre lo da el núcleo familiar. La afectividad tiene que ir de la mano con una visión de que estamos formando un ser humano que tiene que ser capaz en las medidas de sus posibilidades. Por tanto, me parece muy importante hablar de algo que se vuelve general, y es que independiente a una condición de discapacidad, las pautas de crianza siempre nos han guiado a entender que independientemente a una condición física, mental, social o de cualquier tipo, hay que criar seres humanos adecuados con límites y con hábitos. Yo pienso que la palabra de moda últimamente en crianza es definitivamente límites. Independiente a la condición que tenga cualquier ser humano, los límites están presentes porque es que no van a ser siempre niños. Estamos hablando en este momento de condición de discapacidad, pero es en general. Todos tenemos que evolucionar de una u otra forma. ¿Qué tanto evolucionamos? Pues lo que nuestras capacidades nos lo permitan. Pero en ese sentido yo pienso que el núcleo familiar, la red de apoyo, es muy importante cuando hay una condición de discapacidad. Gracias. La parte de la educación y la formación, la ayuda y defensa de esta población en su parte integral. Digamos, la sociedad, hablando de nuestra sociedad local, UAT, no sé qué políticas se manejen, no sabemos la forma de moverse esta población, y la cantidad de niños que hay acá siempre es alta, ¿no? Dicen que a nivel mundial de 100 niños, de 1 a 3 tienen discapacidad. Si hacemos extraemos esa ecuación y la ubicamos a UAT, digamos que de 1 a 3 niños hay en UAT, entonces en 50,000 habitantes, haciendo la ecuación vienen a ver como unos
800.000 niños, 800 o 1.000 niños en discapacidad. Estamos hablando de discapacidad cognitiva, porque las otras discapacidades pues ya tienen otro entorno y otra forma de verlas. También sería interesante saber, digamos, repensar, se podría decir, la condición social, el acompañamiento, la ayuda y cómo hacer que estos niños tengan un campo de acción, de superación, conocimiento y formen, ayuden en su parte de salud a tener una mejor calidad y bienestar de vida. No sé, podríamos también anotar, Rafael, venga y nos comenta eso. Rafa, Esperanza también. Buenas tardes. Primero que todo, digamos que es un problema que es de todo el núcleo familiar. O sea, el problema no es llevar al chico en condición o a la chica en condición de discapacidad, sino de que la familia sea parte integral del cuidado y del manejo del niño, ¿sí? Porque digamos, si digamos es un problema que tiene lineamientos afectivos, sociales, a todos los niveles de la sociedad. Entonces, yo pienso que en ese tipo de enseñanza, inclusive los maestros, los instructores, los cuidadores, se puede hablar de enseñanza desde todos los puntos de vista. O sea, yo aprendo a enseñarles, pero ellos nos enseñan a aprender a cuidarlos, ¿sí? O sea que digamos es digamos un hacia allá y un hacia acá. O sea, no sé si me haga entender que digamos es un problema a nivel de la misma entraña de la sociedad. O sea, padres, hijos, cuidadores y a todos los niveles, hasta la misma institución política, administrativa. No sé si me entienda, doctora. No, sí, claro, lo que tú dices es muy cierto. Cuando nosotros interactuamos con una población en condición de discapacidad, el aprendizaje siempre va a ser mutuo. Entre más enriquecido sea el ambiente para el desarrollo y más posibilidades se le den tanto a los cuidadores como al niño de poder experimentar diferentes cosas, pues mayor posibilidades hay de una evolución efectiva y un desarrollo de capacidades. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues que nosotros nos regimos por una serie de normas y una serie de leyes que, si bien todavía las criticamos, también hemos avanzado. Yo pienso que no nos podemos quedar en que todo está mal o está bien, estamos como en un proceso, y en ese proceso pues obviamente entre más personas estén involucradas, pues mejores van a ser los resultados. En ese sentido, yo pienso que desde mi punto de vista, que soy la persona con la que trabaja con niños y jóvenes con discapacidad, y aquí en Ubaté hay muchos profesionales en la misma rama o en diferentes ramas, pero que todos vamos como hacia lo mismo. Creo que Ubaté es un municipio que le falta, pero que también es privilegiado, porque tenemos más cosas que en otros tipos de municipios. Sin embargo, pues obviamente una cosa es la experiencia que tiene uno desde la parte profesional o la experiencia que están teniendo actualmente los docentes dentro del aula, que es para otro programa y para entender por qué es importante la inclusión,
pero ¿qué debería tener la inclusión para que sea 100% efectiva? No podemos decir es que es el colegio o es únicamente el docente, porque aquí hay muchos factores que tocaría mirar. Lo que sí es que todo esto va enfocado a mirar la perspectiva que tienen los que más están dentro de ese núcleo, que obviamente son las familias, y que ahí es donde nos tomamos de la mano de doña Esperanza. Entonces, pues no sé, pienso que ese aporte de familia, quien nos puede dar algo mucho más amplio es doña Esperanza. Doña Esperanza Sativa, ella es una madre cuidadora y activista en el campo de la discapacidad. Entonces, tiene la palabra doña Esperanza. Muchísimas gracias para todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Esperanza Sátiva, soy la representante de discapacidad ante el Consejo Consultivo de la Mujer. Y sí, soy madre cuidadora y es una tarea bastante compleja, no es fácil. Acá en el municipio, ¿qué puedo decir? Que hay 7 tipos de discapacidad. Unas discapacidades más marcadas que otras, y son muchísimas las necesidades que hay. Me motivé pues a raíz de mi hijo, tuve que también pues prepararme profesionalmente. Actualmente soy pues contadora pública y he estado en 2 administraciones trabajando pues duramente, dado que la población acá en nuestro bello municipio de Ubaté estaba muy invisibilizada. Y efectivamente nosotros tenemos tantas cosas tan bonitas acá en el municipio. Están dadas las directrices a nivel nacional, pero pues tal vez por desconocimiento de muchas familias, que la mayoría somos cuidadoras acá en el municipio, se desconocían. Todo es constante aprendizaje, y pues yo lo que digo es que hay que pues que las familias que estén en los hogares y que nos estén escuchando, es que saquen sus hijos, porque ellos también tienen estos derechos, y en el cual pues acá en nuestro municipio las entidades como la alcaldía y sus diferentes dependencias son las garantes de los derechos de nuestra población en condición de discapacidad. Muchísimas gracias, muy amable. La condición de discapacidad nos ha afectado a muchas personas. Digo nos ha afectado porque algunos hemos tenido esa bendición en cierta forma de estar cuidando a una persona en discapacidad. Ha habido, según investigaciones, se dice que prácticamente de 100 personas podemos hablar de que 40 tienen problemas de desarrollo cognitivo, ¿sí? O sea, es una cuestión de que se puede en mayor o en menor manera. Me gustaría saber, doctora, cuáles serían los síntomas de tanto a nivel de niños como a otros niveles para descubrir esas discapacidades cognitivas. Bueno, hablar de discapacidad cognitiva es hablar de un aspecto bastante amplio. Sin embargo, vamos a ver si respondo de pronto a lo que tú quieres saber, y es mirar qué riesgos hay. O sea, todos somos tan diversos y tan diferentes que hay muchas situaciones que pueden llevar a que una persona en su infancia, en su adolescencia o adulto pueda desarrollar
ciertas enfermedades o pueda tener ciertos accidentes que lo lleven a tener una condición de discapacidad. Nuestro municipio, desde lo que yo trabajo, siempre se ha caracterizado por ser muy diverso. Y dentro de esa diversidad tenemos en niñez unas condiciones a nivel cognitivas bastante especiales. Tenemos chicos que ya están diagnosticados, que tienen una condición de discapacidad, pero también tenemos aquellos chicos que pueden presentar una condición de discapacidad cognitiva menos notoria, pero que tiene que ver con déficit de atención, con hiperactividad. Estamos teniendo un alto nivel en conductas o trastornos del espectro autista. Tenemos bastantes trastornos de comportamiento. ¿Por qué se dan? Pues obviamente no podemos dar unas generalidades porque cada caso es único. Sin embargo, hay factores genéticos que nos pueden llevar a esto, hay factores a nivel de los procesos de gestación. Dentro de lo que tú nos comentabas, y es la parte familiar, desafortunadamente traer un hijo al mundo pues es un regalo de Dios, pero también es una lotería en cuanto a desarrollo, formación del bebé, factores en el momento en que nace ese bebé, problemas como tener tensión alta en las mamitas en gestación o tener cuando a los niños les falta oxígeno. Aquí en Obate tenemos muchos niños que presentan hipoxia en el momento de nacer, factores como la desnutrición. Entonces son muchas condiciones que se dan para que los niños no se desarrollen como quisiéramos y que tuvieran el peso adecuado, la talla adecuada, el desarrollo de habilidades adecuados. Otro factor que se está viendo y que está influyendo mucho en salud mental, pero también en la parte de desarrollo cognitivo, es la alimentación. Nosotros tenemos una región rica en la parte ganadera y en la parte de agricultura. Sin embargo, pues obviamente nos hemos dejado llevar por la moda y los alimentos que consumimos a veces no son los más adecuados. Pues siempre nos dicen hay que comer saludable, tienes que comer frutas, tienes que comer verduras y todo esto, pero a la par hay una cantidad de alimentos procesados que no hay un estudio que diga contundente, pero sí hay muchos estudios que muestran que la calidad de la alimentación influye mucho en el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces es cuando entramos a hablar de que muchos niños de pronto algunos lácteos no los pueden consumir, los alimentos procesados y ahora pues los paquetes, ¿no? Que vienen ya con su símbolo. Yo sé que esto no tiene que ver con discapacidad, pero la alimentación sí influye bastante en el desarrollo, en la actividad del niño, en su calidad de sueño. Y a medida que vamos creciendo, pues obviamente todo esto influye. Un adolescente que obviamente está desarrollando su parte frontal a nivel cerebral con una mala alimentación, pues obviamente no va a tener las mismas posibilidades de desarrollo. Como adultos, yo creo que estamos en una etapa bastante complicada a nivel nacional, pero también se ha visto a nivel internacional, y es que estamos manejando niveles de estrés bastante altos, no tenemos descanso, le damos prioridades a otras cosas, y esto hace que nuestra salud mental esté en vilo, y a partir de ahí pues se desarrollen cantidad de enfermedades que van a tener que ver con nuestro desarrollo cognitivo y obviamente con nuestro desempeño. Y ahora vemos que a veces cada vez a más temprana edad se presentan enfermedades mentales que se presentaban anteriormente más tarde. Sí, eso me hace pensar en abordar otra vez la parte de la educación, que es parte de la cultura. Es lo que dice la doctora, me da pie a pensar de esta manera. Una sociedad en estos agites del acelere, del trabajo para poder vivir, de las condiciones familiares que no son muy obvias en todos los estratos, la falta de oportunidades de los papás, etcétera, hace que se forme
un caos en la convivencia, en la forma de abordar la vida. Entonces tenemos ciertas falencias en la parte de tener hijos. No se conciben, no se piensan los hijos, eso sale como un azar, cuando realmente deberíamos tener la formación y educación para prepararnos en llegar a recibir a un hijo. Eso no se hace, no sé, en los colegios la parte de la educación sexual es muy superficial y no aborda en profundidad estos temas de tener hijos. La otra es la parte cultural en el sentido de la salud. La previsión, por ejemplo, la estimulación temprana, de 0 a 5 años, ¿no? Aquí había un candidato que respondió que de cero si todavía no ha nacido, de 0 sí, antes de la preconcepción tiene que estar preparado el papá y la mamá en recibir ese niño que va a venir. Lo que dice la doctora, la alimentación, las condiciones socioeconómicas que sean factibles, que sean tranquilas, que sean en sosiego, que no sean en acelere, pero infortunadamente eso no se puede lograr. Qué importante es la estimulación temprana, llegar cuando llegue el bebé, el momento que lo tiene en las manos, la forma de empezar a comunicarse con ese bebé desde el primer día al segundo día, mirar todas sus facciones, mirar sus reacciones. Esa es la estimulación, y de pronto sí los especialistas en esa área son importantes para toda la sociedad, o sea, para todos los estratos, porque infortunadamente aquí hay abordaje en esos servicios para la gente pudiente que tiene las capacidades económicas de hacerlo, pero debería ser para todas las mamás. El Estado debería comprometerse a defender el nacimiento de los niños en la estimulación temprana. Entonces ahí está una especie de ejercicio de descubrir que el niño está bien, que viene bien, que sí, porque hay veces que los niños manifiestan ciertas falencias en su parte cognitiva después de los 3, 4, 5 años. Hay veces las mamitas no las detectan al instante, sino en el proceso de crecimiento, y ahí es donde viene el problema de la angustia y la desesperación de su niño. Bueno, yo creo que tocaste algo muy importante y es, bueno, dos cosas. Uno es todo el tiempo hay que estar estimulando, por eso yo hablaba de generar unos ambientes ricos para el desarrollo de todos los niños, pero una parte que me parece fundamental y es algo que se admira en los cuidadores de niños o personas en condición de discapacidad, y es aprender a comunicarse. Yo creo que es entender qué es ser diverso. Nosotros nos han enseñado es que comunicarse es hablar, comunicarse es decir, pero muchos de nuestros niños, y eso pues obviamente nos lo habla desde una perspectiva mucho más clara y vivencial, doña Esperanza, y es que muchos no llegan a comunicarse a nivel oral, muchos no llegan a manifestar sus necesidades, y es ahí donde hablamos de la importancia de romper esos paradigmas de que la normalidad es lo que la mayoría de la gente hace. Dentro de esos parámetros uno dice aprender a conocer una persona con discapacidad que no se comunica a nivel oral, es aprender a entenderlo en sus gestos, en sus emociones, y saber que así nunca vaya a hablar, sí nos puede aportar la condición de discapacidad, y es creo que es lo que decía doña Esperanza, es buscar siempre, no es fácil, ella lo dice, no es fácil, es dejar de lado muchísimas cosas, pero también es tener la posibilidad de aprender de otro ser humano con unas condiciones diferentes a las mías, pero que me puede aportar. Y de pronto ese aporte es diferente al que estamos acostumbrados, pero es un aporte emocional, es un aporte social y es un aporte de satisfacción. Entonces sí creo que es importante esa parte de estimular, pero también es importante esa parte de aprender a comunicarnos y aprender a entender que hay diversas formas de comunicación.
Eso me hace pensar en los 100 años del método Montessori, que es digamos, es el sistema de educación en libertad que preconizaba María Montessori a principios del siglo pasado. Y también sobre la educación personalizada. O sea, un cuidador, primero las madres cuidadoras, pues con imagínense, con un solo niño, imagínense un cuidador con grupos de más de 15 o 17 diversidades, porque es que todos somos un mundo diferente, ¿sí? Y en ellos se manifiesta muchísimo más, ¿sí? Porque las necesidades son especiales, sienten de una manera diferente, perciben el mundo de una manera diferente a lo que nosotros percibimos posiblemente dentro de la normalidad. Entonces, esa necesidad de que las autoridades, los expertos en educación hagan énfasis en este tipo de manejo sería muy importante, debería ser muy importante dentro de la gestión social, pero desgraciadamente digamos es a las temáticas que se pone muchísimo menos cuidado, como por ejemplo la educación para niños con invidentes o otro tipo de educación, de otro tipo de percepción de educación. Entonces, pues yo pienso que eso es esa diversidad es muy compleja y hay que saberla, digamos, los estudiosos del tema deberían estar muy pendientes de eso, lo mismo que las autoridades, ¿no? Claro, o sea, ya hay unas directrices, y lo decía doña Esperanza, obviamente la ley está. Hay muchos decretos, muchas leyes que promueven toda esta parte desde la prevención, la parte de sostenibilidad y la parte de apoyo tanto en desarrollo como en la parte educativa y en la parte laboral. Pero, lo decía doña Esperanza, hay un desconocimiento grandísimo en cuanto a las leyes, a lo que se tiene derecho, y diría yo también a lo que debemos hacer. Nuestros deberes también son muy importantes. Yo pienso que hemos avanzado poco, pero hemos avanzado. De pronto, si miramos cómo se ve la condición de discapacidad en este momento y cómo se veía hace 10 años, pues UAT ha avanzado. Se tienen cosas que de pronto no es lo que deberíamos tener, no es el ideal, pero pienso que ya se están haciendo cositas y que se están comenzando a ver reflejado en muchas cosas. Por ejemplo, lo que decía doña Esperanza, se están organizando las mamitas cuidadoras, se están organizando los profesionales. Desafortunadamente sí, espacios como este permiten una divulgación y un entendimiento de los procesos, de a quién se tienen que acercar, cómo se debe hacer, a quién debo acudir si yo tengo un niño o si yo tengo un joven, porque son totalmente diferentes, o si es un adulto en condición de discapacidad, y hacia dónde podemos ir. Entonces, me parece que sí faltan muchas cosas, y en eso pues doña Esperanza nos puede dar como más luz desde el punto de vista de la familia y de los cuidadores. Creería que con los niños hay cosas, faltan también, pero creo que falta más en la parte de los cuidadores. Los cuidadores son parte fundamental de un proceso de rehabilitación y de desarrollo. Y a veces están tan cansados, tan saturados,
les falta información y les falta acompañamiento, y esto hace que los procesos no se den adecuadamente, y me parece pues que esa parte sí no la puede hablar desde su experiencia, doña. Así es, efectivamente, nosotros como familia, como núcleo de la sociedad y especialmente quienes tenemos personas con discapacidad a nuestro cuidado, las 24 horas, los 7 días de la semana, es aún más difícil esta tarea porque tenemos que prácticamente establecer unas rutinas de cuidado, ¿sí? Desde la mañana, desde cuando los levantamos, los bañamos, los aseamos, les cambiamos el pañal, desde que los llevamos a terapias, desde que los llevamos a las instituciones que muy amablemente los entes administrativos nos brindan. Por eso yo digo de la importancia de sacarlos de los hogares, porque ellos hacen parte, son una parte fundamental, no solo en nuestros hogares, sino en la sociedad también, porque ellos de una u otra manera pues tienen sus habilidades. Por ejemplo, acá en el municipio, ¿sí? Hay procesos en la parte de la cultura, donde hay 30 artes, oficios, ¿sí? Porque es que porque no podemos tenerlos, digamos, encerrados en los hogares, porque ellos saben hacer muchísimas cosas y tienen muchísimos talentos, pero tal vez pues nosotros los cuidadores, hay algunos que de pronto pues por el hecho de trabajar, ¿sí? Algunos trabajan en algunas empresas acá en el municipio como son Las Flores, en la parte de las minas también o en servicios generales, pero hay otras personas que no pueden trabajar porque estos niños y jóvenes dependen todo el tiempo de un cuidador, y en las familias es que se buscan personas para que no los cuiden, pero nadie se somete, es el otro, nadie se somete. Con decirlo que en este momento hasta las enfermeras que ellas lo hacen a domicilio, siempre requieren y estipulan las EPS como IPS que tiene que tener un cuidador ahí, y tiene que ser un cuidador familiar, porque en caso de que pase algo, pues ellos no van a asumir, digamos, lo que pase dentro de los hogares. También tenemos la parte ahorita del apoyo a emprendimientos a lo que son las cuidadoras, y al lado de las cuidadoras pues está nuestra población con discapacidad, que con ayuda pues de nosotros también los podemos sacar, digamos, de esa rutina que ellos tienen, porque ellos pues se estresan muchísimo. Entonces pues por eso hay la necesidad de, como les digo, ¿sí?, de sacarlos hacia el entorno, hacia la sociedad, porque ellos a su manera escuchan, por ejemplo, van por la calle, ellos a veces saltan, brincan, gritan, lloran, ¿sí? O nomás con el canto de los pájaros, ¿sí? También eso, ellos son una motivación, o que los saquen a un baile, eso ellos se les ve, todo eso, o incluso las danzas también, que a ellos les gusta muchísimo, y como ustedes se habrán dado cuenta acá en el municipio, hay muchos niños y jóvenes con grandes talentos. ¿Cuál quiere decir de que esta condición no es un castigo de Dios, no es un estigma, no es motivo de vergüenza, porque a veces la misma educación, la misma falta de educación nos hace digamos pensar de tener un niño en esas condiciones, pues es vergonzoso para la sociedad, y hace falta muchísimo en ese aspecto de crear ese tipo de conciencia. Precisamente por eso es este programa especial y otros que vendrán, porque
porque es un tema bastante complejo y es el granito de arena que hay que tratar de colocar, ¿no? Sí, y a nivel social también tocaría preguntarnos nosotros qué podemos hacer como sociedad, ¿no? Porque viéndolo bien, nosotros podríamos ser discapacitados frente a ellos. Entonces nosotros tenemos que saber de alguna manera entender el idioma de ellos, comprender a un niño con síndrome de Down, por ejemplo. Un niño, ahí en Ubaté lo que dice Esperanza, sí hay uno ve ciertos niños que son muy pilos, bailan, actúan, hacen obras de teatro. Hay Pioneros, hizo una obra de teatro en Navidad. Yo vi una niña de danzas de Sutatausa que danzaba igualito que las otras niñas. Hay niños que ayudan en su casa, una niña que ayuda a vender en la tienda, la hija de don Danilo, la niña está ahí ayudando a vender. Entonces uno considera, es decir, lo que decía la doctora y decía Rafael, no son seres atrasados ni seres con retraso de ninguna condición. Son personas con dificultades como nosotros los, entre comillas, normales también las tenemos. La discapacidad a nivel social en diferentes campos de acción, pues como decíamos, aquí hay como casi 1.000 niños en discapacidad de los 50.000 habitantes, eso que sin contar los que están alejados, y hay mucha invisibilidad, es decir, ya eso se ha superado, según la doctora, ya es visible, pero hace unos años se escondía a los niños, no se sacaban a la calle porque era una vergüenza familiar, pues como algo estúpido o algo absurdo. Ahora se está descubriendo que eso no es así. O escondíamos a la tía bobita, a la tía y despectivamente la señalamos. No se salga, no, sí, eso se ha superado. Afortunadamente de algo sirve la transición de estos cambios de la sociedad. Culturalmente algo se ha mejorado. Algo ha servido también la inteligencia artificial, así sea que muchos todavía no hemos entrado en este campo de acción. Bueno, la inteligencia artificial y la otra. Pero sin duda que hay muchas expectativas. Yo no quisiera que Elizabeth se nos fuera sin hablar de un aspecto supremamente importante. Es decir, ¿qué criterios deberían ser tenidos en cuenta al momento de construir un programa para atender a esta población de desarrollos diversos? Yo no sé, yo prefiero decir que son desarrollos diversos y que los tiempos emiten su concepto y los contextos. Pero ¿qué criterios tener en cuenta al momento de concebir un programa para orientar a las personas que se encuentran en este estado? Bueno, yo creo que cuando hablamos de programas, y me imagino que te refieres a la parte educativa, sí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el niño debe tener ciertas habilidades y ciertas destrezas para el desarrollo educativo académico, hablando específicamente de lo académico. ¿Por qué? Porque no todos los niños se comunican de la misma forma, no todos los niños expresan emociones de la misma forma y no todos los niños están interesados en aprender lo mismo. Por tanto, tendríamos que tener, claridad en la condición física, mental y emocional del niño. Yo creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Hay niños que tienen mayores habilidades, otras menos, pero que a través de un proceso terapéutico, de acompañamiento terapéutico, de formación a la familia para que le ayuden a ese niño, se puede lograr.
Ya hablando dentro de la parte curricular, definitivamente conocer qué ritmo de aprendizaje tiene el niño, cuáles son sus intereses y cuáles son las expectativas de aprendizaje que se tiene. Obviamente estamos hablando de niños y no podemos decir, el niño va a decir, yo quiero aprender a leer, escribir, no, es mirar con la familia, oye, cómo es el contexto del niño, qué habilidades tiene, hacia dónde lo podemos llevar y cómo podemos elaborar un programa curricular o una adaptación curricular. Ahorita está pues muy de moda, por decirlo así, el manejar dentro de la inclusión la parte del PIAR. Dentro del PIAR, pues obviamente cuando nosotros conocemos las condiciones de aprendizaje del niño, podemos establecer unas metas de aprendizaje muy viables al lado de la familia, al lado de las habilidades del niño y ponernos metas para que todas las personas involucradas dentro del proceso se pueda lograr. Que los niños se pueden incluir a nivel escolar, 100% de acuerdo. ¿Cómo? Depende cada niño. Hay niños que toleran una jornada escolar completa, maravilloso. Hay niños que no toleran una jornada completa, por eso dentro del decreto es muy claro que también tenemos que ser flexibles en tiempos. Hay niños que de pronto por su condición de discapacidad, con 1 hora que vayan al día, es ganancia, ¿sí? ¿Qué va a hacer en esa hora? Pues lo que el docente en su criterio pedagógico, en su conocimiento pedagógico, considere que el colegio le puede aportar, porque el resto lo tiene que desarrollar, si es que lo desarrolla por su condición, dentro del núcleo familiar o dentro del aspecto terapéutico. No sé si respondo. Sí, es decir, cuando hablamos de personas en condiciones de discapacidad, hablamos de problemas específicos, ¿no es cierto? Y de retos específicos al desarrollo que no pueden ser atendidos por un programa estándar. Es decir, esta educación, el principal reto que hace es a la no estandarización de las propuestas. En España tienen un sistema bastante interesante, es decir, tienen centros de atención especial, pero esos centros interactúan con los centros normales, entre comillas, para hablar de normalidad en sociedades como estas, pues es bien complejo. Pero entonces allí se está haciendo seguimiento a los niños y se están enviando a que estudien en la educación formal y de acuerdo a las necesidades especiales de desarrollo que tengan, van al centro y asisten unas horas o al contrario, pasan la mayor cantidad del tiempo en sus instituciones y de pronto asisten unas pocas horas en la medida de que se detecten necesidades específicas. Uno de los problemas es la formación de quien cuida a estos niños y la estructuración de los currículos. Uno se pregunta, ¿cómo hacen los programas de formación para quienes cuidan a estos niños? Y uno se pregunta si ellos reciben alguna formación especial, ¿no es cierto? Si se les dice, venga a ver, a participar de este programa de formación para que ustedes puedan hacer su trabajo de una mejor forma. Pero entonces no sabemos esto hasta dónde se dé. No sabemos si, por ejemplo, municipios como Guaté tenga políticas. Es decir, pues esta administración acaba de llegar, ¿no? Entonces le hacemos la invitación para que acoja las inquietudes que nacen de este programa. Entonces, hablemos un poquito de eso, de las políticas de formación a nivel municipal. Rafa también nos tiene algunas inquietudes relacionadas con organizaciones internacionales al respecto, para ver de qué manera estos municipios son capaces de
construir y consolidar unas políticas de atención a estos núcleos poblacionales y de desarrollarlas de manera coherente, independientemente de que cambien los gobiernos, pues que es una eventualidad. Entonces le cedo la palabra a Rafa para que nos ilustre acerca de algunas directivas a nivel internacional. Antes que todo, hay unos temas que se nos quedan mucho en el tintero, hablando, por ejemplo, respecto a los superdotados, que también es una condición cognitiva superior, ¿sí? Y a los autistas, ¿sí? A la condición autista, que también tiene otras características, ¿sí? Pero todo tiene que ver con la condición, digamos, cognitiva y neurológica, ¿sí? A nivel internacional, pues estamos hablando de los convenios de los a nivel de Naciones Unidas. Por ejemplo, tenemos a la UNICEF, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. Tenemos a la FAO, que es la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, y tenemos a la Organización Mundial de la Salud. Todas son entidades que tienen, que están transversalmente, deben estar apoyando este tipo de manejo de este elemento humano. También tenemos digamos, los derechos humanos, o sea, que hace parte de la Organización Interamericana de los Derechos Humanos, que también tiene directivas al respecto. Y aquí, pues, bienestar familiar, ¿no? Bienestar familiar, pues, es también un ente muy importante en este tipo de manejo, ¿no? Yo creo que hay. Bueno, ¿qué recomendaciones nos haría nuestra invitada acerca de la concepción de unas políticas para atención a población en condiciones de discapacidad a nivel municipal? Bueno, yo pienso que lo primero hay que conocer qué leyes y qué decretos están actualmente vigentes y qué hay tanto para los niños como para los jóvenes, adultos y los cuidadores. Hay que reconocer también qué entidades son las que apoyan los procesos para mejorar las condiciones de vida de las personas en las diferentes discapacidades, y hay que crear programas. UAT tiene varios programas de apoyo a nivel terapéutico y de apoyo a nivel de acompañamiento. Sin embargo, hay algo que surge y de lo que hemos conversado acá, y de pronto hay la necesidad de crear programas de formación tanto para el cuidador, para mirar cuáles son las expectativas de desarrollo de una persona con discapacidad, porque a veces nos quedamos en eso, en que hay que cuidarlos, nos decía doña Esperanza cuál es la rutina, pero también hay que pensar hacia dónde vamos, qué queremos con las personas con discapacidad, qué talentos tiene y cómo podemos desarrollarlo desde temprana edad. También desarrollar como esa formación de mirar los que van para inclusión escolar, cómo diseñar metodológica y didácticamente programas que los beneficien y que no atormenten al niño, porque es que somos nosotros los que decidimos. Quiero que lea, quiero que escriba, oye, hay que mirar que el niño tenga la capacidad y se pueda desarrollar. Y dos, que realmente es lo que él quiera.
porque casi nunca, si sus condiciones se dan, casi nunca les preguntamos qué quieres hacer. Al resto de nuestros niños y nuestros jóvenes uno le dice, qué quieres hacer? A ellos no, a ellos los llevamos como el bolso, los llevamos para un lado, los llevamos para el otro, pero nunca tenemos en cuenta aquellos que pueden manifestar sus deseos, qué quieren hacer y cómo quieren hacerlo. Entonces me parece que sí podríamos mirar como ese tipo de programas y más que programas es como ese conversatorio que permita sacar todas estas conclusiones. Bueno, de todas maneras, esperamos que hayamos aprendido algo de esta charla o coloquio. Lo último yo aplicaría, o sea, mirar todo esto que hemos hablado, aplicar la Constitución Nacional de los Derechos de los Niños, que son los mismos tanto de los niños que son normales, entre comillas, y los discapacitados, son los mismos derechos. Leer el artículo 44, que son los derechos fundamentales de los niños. Si aplicamos eso cerquita, no al pie de la letra, pero muy cerquita, seguro que habrá bienestar. Ya para despedirme, gracias, doctora, por esa sapiencia y saber hacer suyo, y agradecemos a Esperanza, la mamita cuidadora, que lo hace con mucho esmero con su hijo, a Rafael, profesor Nelson, muchas gracias. Y remato diciendo, la paciencia es clave y la vocación imprescindible, muy necesaria en estas lides. Muchas gracias y hasta un próximo programa.